Buenas noches, mi nombre es Brian García de Ingeniería Industrial. Hoy les presentaré mi experimento, el cual tiene los siguientes componentes, el cual me ayudará a dar la exposición. Les presento un motor DC, cables para añadir, para poder conectar con facilidad y un multímetro. Se propone este experimento utilizando un motor DC como generador eléctrico. Los terminales del motor se conectan a un multímetro configurado para medir voltaje. Ya en la ejecución del experimento vamos a unir las puntas al multímetro, a las puntas del multímetro. Lo he puesto para que me ayude a dar fijación en las puntas. Entonces, como les venía explicando, se conecta el multímetro a los terminales del motor, se verifica que en reposo no se registra ningún voltaje, como lo estamos observando en el multímetro, está en este momento en 0 voltaje. Posteriormente se procede a girar manualmente el eje del motor. En el momento en que el eje comienza a moverse, el multímetro mostrará una lectura de voltaje. Vamos a girarlo al lado izquierdo, y vamos a tener un voltaje que oscila en el multímetro. El multímetro muestra una lectura de voltaje, como lo observamos, como les comento, a una menor y mayor velocidad registra diferentes voltajes. Se permite el procedimiento variando la velocidad y el sentido de giro, observado cambios de medición, observaciones y registro. ¿Cuándo se produce la señal eléctrica? La señal eléctrica se produce únicamente cuando el eje del motor está en movimiento, como les aclaro acá, como les doy a conocer, en los dos sentidos. En un sentido tiene negativo y en el otro sentido tiene positivo. El multímetro registra el voltaje inducido. ¿Qué ocurre cuando no hay movimiento o variación? Cuando el eje del motor, como en este momento, está en reposo, no se observará ningún voltaje alguno, debe ser 0. ¿Qué cambios se observan al modificar el experimento? Al aumentar la velocidad de giro, como les observo acá, cuando lo llevo muy suave, marca 0.002, cuando lo llevo muy rápido, marca 0.067, 68, 59. El voltaje inducido aumenta. Cuando se invierte el sentido de giro, la polaridad del voltaje puede cambiar. Estas variaciones evidencian la dependencia del fenómeno con el movimiento y la rapidez de cambio. En el análisis físico, ¿por qué se genera corriente inducida? La corriente inducida se genera debido a la variación del campo magnético dentro del motor. Cuando su eje gira, como lo observo y como les comenté hace un momento, este cambio produce una fuerza electromotriz que se manifiesta como voltaje medido en el multímetro. ¿Qué significa la variación? ¿Qué significa la variación del flujo magnético? La variación del flujo magnético corresponde al cambio a la cantidad de campo magnético que atraviesa las bobinas del motor a lo largo del tiempo. Este cambio es el responsable de inducir la señal eléctrica. Según la ley de Faraday, una variación del flujo magnético induce una fuerza electromotriz en un conductor. La ley de Lenz establece que la dirección de la corriente inducida se opone al cambio que la produce, lo cual evidencia
Cuando cambia la polaridad del voltaje, invertir el sentido de giro del motor, como se observa aquí, en el giro hacia el lado derecho lo arroja positivo y en el giro hacia el lado izquierdo es negativo su voltaje. El fenómeno observado en el experimento tiene aplicación directas en diferentes tecnologías. En los generadores eléctricos el movimiento mecánico se transforma en energía eléctrica mediante inducción electromagnética. En los transformadores la variación del campo magnético permite transferir energía entre circuitos. En los motores eléctricos este principio también está presente en el funcionamiento inverso, donde la energía eléctrica se convierte en movimiento mecánico. Este experimento demuestra cómo la inducción electromagnética es un principio fundamental en múltiples dispositivos de uso cotidiano e industrial. Muchísimas gracias por su atención, que estén muy bien.